Les saluda nuevamente Ismael Serrano. Me da gusto estar de nuevo con ustedes. Agradezco la oportunidad que me brindan de que podamos compartir todas estas experiencias en este foro, aunque sea separado por las circunstancias, pero a través de estas plataformas. En el módulo 2 estaremos abordando las obras de estabilización de los taludes. Estas son casos que se nos tienen que ir presentando, se nos han presentado en la vida, y lo vamos a definir adecuadamente para que el análisis sea lo mejor posible y el resultado sea óptimo. Las generalidades nos van a dar el marco general para que podamos entendernos bien con el resto de los involucrados. En las aulas universitarias a veces se nos enseñaba qué era el ángulo de fricción interno, qué era un suelo cohesivo, y luego en la práctica pareciera que no siempre estamos claros cuando le pedimos la oferta a los laboratorios de suelo, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. En este módulo 2 vamos a desarrollar una guía metodológica para estabilizar taludes. Y la guía requiere primero hacer un diagnóstico. No sabemos qué cura necesita el enfermo si no lo hemos diagnosticado. Y nos toca a nosotros, a los profesionales de la arquitectura y la ingeniería, realizar esos diagnósticos e intervenir al enfermo, que en este caso es un terreno inclinado. Vamos también a establecer claramente el objetivo, y dentro del objetivo me voy a atrever a agregar las competencias que los profesionales participantes van a desarrollar. Y una de las competencias, lo más seguro es que ya la tienen, y muchas a lo mejor bien desarrolladas, pero otros tal vez necesitan tomar conciencia que la tienen. Ya veremos el detalle. Y las consideraciones para el diseño. Vamos a definir qué es lo que está amenazando a la estructura. Las consideraciones del diseño van a establecer también qué debilidades tiene la estructura. Entonces una cosa es lo externo y otro lo intrínseco a la estructura. Y el siguiente paso en este proceso de análisis, de diagnóstico y de tratamiento será la revisión de la estabilidad. Esto nos va a decir si de verdad es un talud o no, porque si requiere intervención por inestabilidad, nosotros ya no le vamos a llamar talud. Si requiere que le construyamos un muro o un terraplén, pues ya no es en sí el talud, por eso lo vamos a definir adecuadamente. También las dimensiones geométricas las vamos a definir para garantizar el mejor desempeño. Necesitaremos conocer el perfil estratigráfico y las propiedades geotécnicas del terreno. Tenemos que estar seguros que estamos tratando con suelo. Entonces tenemos que recordar bien a qué le llamamos suelos. Y también vamos a abordar los sistemas de drenaje y subdrenaje. Para que la lluvia sea debidamente canalizada y no nos afecte al talud, deberemos instalar el mejor sistema para manejo de escorrentía y algún sistema posiblemente para manejo de agua subterránea. Puede ser líneas de flujo, puede ser nivel freático, dependiendo del caso. Y luego el procedimiento constructivo, porque así como nos toca coordinarnos con profesionales de alto nivel que están en los laboratorios, con funcionarios que son personas ocupadas que están pensando en muchos problemas al mismo tiempo, y no solo de infraestructura, también tenemos que coordinar el trabajo de otro tipo de profesionales no universitarios, que son las cuadrillas que van a instalar en campo. Tenemos que estar seguros que el procedimiento constructivo va a estar acorde con el diseño. De nada va a servir que analicemos
todo el entorno, todas las debilidades y todas las amenazas, si en la práctica la cuadrilla no va a tomar en cuenta nada de este análisis, ni nada de lo que le pagamos al laboratorio. Entonces, el proceso constructivo nos va a garantizar que toda esta teoría se va a llevar a la práctica, porque de eso se trata, de preparar sobre el papel para que en campo las improvisaciones sean mínimas. La improvisación siempre es cara. Los planos baratos siempre están relacionados a construcciones muy caras. Para nuestro proyecto denominamos talud a una superficie inclinada de suelo, cuya estabilidad es indispensable para el desarrollo y uso de un proyecto arquitectónico o de ingeniería civil. Pues vamos a definir qué es un suelo. No todos los terrenos necesariamente se pueden tratar como suelo. En este módulo abordamos el caso donde la estabilidad del talud ya ha sido debidamente establecida y se requiere proteger la superficie inclinada de los efectos adversos que la escorrentía u otros elementos pudieran ocasionar. Repito, en nuestro caso, si hay alguna inestabilidad que requiera la construcción de terraplén o de elementos que atraviesen las cuñas de falla hasta las zonas estables, entonces ya no le vamos a llamar talud, porque ya va a llevar refuerzo interno. Recordemos que los suelos, al igual que el concreto, suele tener una gran capacidad a la compresión, pero mínima o nula capacidad a la tensión o a la tracción. Entonces, así como el acero interactúa para reforzar el concreto, hay muchísimos materiales que se pueden interactuar con el suelo para que se forme una estructura que soporte debidamente la compresión, la tensión y la torsión. Para otros casos, si las propiedades del suelo, o si no es un suelo, no satisface las características deseables para diferentes condiciones y se requiere reforzar mediante elementos artificiales que mejoren la capacidad de carga del suelo, estaremos hablando de un terraplén o de un muro, o de la combinación de ambos. Esos casos los abordaremos en el módulo 3 y en el módulo 4. Acá nos vamos a concentrar en la estabilidad del talud. Por eso, el objetivo es establecer la metodología para el análisis de la estabilidad del talud, entendiendo por talud la superficie de suelo con inclinaciones iguales o menores a 45 grados. Recordemos que es más fácil también, ya pensando en la labor de campo, establecer las pendientes en relaciones de horizontal contra vertical. Entonces le vamos a decir a la gente de campo que es un talud 1 a 1 o menor. El desplante es más fácil irlo ubicando el campo con ese tipo de relaciones que con la medición de ángulos. Y las competencias a desarrollar de parte de los profesionales participantes es que tomen conciencia de la capacidad personal que posee para desarrollar esta metodología, que es necesaria para realizar el chequeo a la estabilidad externa del talud, para hacer el diagnóstico. O sea, como profesionales estamos capacitados para diagnosticar, y que sea capaz de resaltar la importancia de los sistemas de drenaje y subdrenaje que deben integrarse al talud durante la etapa constructiva. Van a ser indispensables para que la estructura mantenga sus fortalezas y sus capacidades a lo largo de los años. Puede ocurrir que al momento que se terminó la construcción, los sistemas de drenaje quedaron funcionando al 100% como debieron, pero con el correr del tiempo van a necesitar mantenimiento. Y el mantenimiento es relativamente barato en comparación con el valor en sí de la estructura. Si falla o si hay que volverlo a construir,
cada año la construcción va siendo, o el insumo suele ser más caro. Hay raras excepciones, pero en la mayoría de los años la tendencia es al alza. Entonces, el costo de mantenimiento de esos sistemas de drenaje y subdrenaje suelen ser prácticamente unos centavos si lo comparamos con el valor de la estructura a la que protegen. Pero no siempre esta visión la van a tener todos los involucrados. Por lo tanto, va a ser labor del profesional de la arquitectura o de la ingeniería estar haciendo hincapié que se asigne presupuesto para el mantenimiento del talud, para las obras de drenaje y subdrenaje, o si hubiese una capa vegetal que cuidar. Tenemos que estar insistiendo que a lo largo de los años tiene que haber una asignación presupuestaria. Esa es parte de la labor de concientización, que es una competencia también que hay que desarrollar, porque es la necesidad de dar el debido mantenimiento a estos sistemas a lo largo de los años. Ahora, esto vienen las consideraciones para el diseño. Recordemos del módulo 1 que tenemos que dejar bien establecidas cuáles son las condiciones y cuál es el problema, y no confundirlos a ambos. Las condiciones son dadas por el entorno. El problema es aquello que nuestro diseño, el tratamiento que le vamos a dar una vez que tengamos el diagnóstico, va a dejar solucionar. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer una vez que tengamos establecidas y definidas bien las condiciones y bien definido el problema, y con esto vamos a establecer los alcances de nuestra propuesta, que es imposible que solucionemos todo, que quede cero defectos. Entonces, para refrescar un poco, consideramos condición todo aquello que está afectando a nuestro proyecto y que no nos corresponde a nosotros modificarlo. Entonces, nos tenemos que ir empoderando de nuestro proyecto. Por eso es que mi propuesta es que hagamos a lo largo de este diplomado, con cada uno de los participantes, el desarrollo de un proyecto. Porque es algo que vamos a cuidar y a valorar porque nos va costando. Y queremos que todos los beneficiados y todos los involucrados también lo valoren, también se empoderen, y de esa manera todos estén pendientes, que tomen conciencia que la falta de mantenimiento puede ocasionar incluso pérdida de vidas. También recordemos que vamos a definir el problema, y aquí vamos a tomar en cuenta todo elemento que afecte nuestro proyecto, pero que sea posible solucionarlo con nuestro diseño, con el tratamiento que nosotros le vamos a recetar. Esta definición va a delimitar el alcance de nuestra propuesta. Para mencionar algunas de las condiciones que pueden estar establecidas en el caso de un talud, debemos evaluar, por ejemplo, las condiciones que hay al pie del talud. Si hay un río, si hay una quebrada, si hay una vía de tránsito. No podemos ignorar el río va a estar ahí, y hay que considerar el historial de lluvias y las escorrentías, todas las condiciones hidrológicas. Si hubiese un río, posiblemente haya información de los niveles de crecida, hasta dónde ha impactado antes, si tenemos que integrar a lo mejor algún elemento que proteja al talud en su base de la embestida de las aguas. También puede haber condiciones poblacionales. Si están en una zona donde hay mucho visitante, mucho turista, suele haber problemas que destruyen la capa vegetal. Si se deja, puede haber mucha basura
que matará la vegetación, que es la protección natural que le estamos dando a la superficie expuesta del terreno, a la superficie inclinada, o basura que va a tapar los sistemas de drenaje. Los de subdrenaje no podrían taparlos porque son los que están enterrados, son los que manejan las líneas de flujo o los niveles freáticos. Y luego también una condición a tomar en cuenta es el comportamiento de la fauna y la flora. A veces hay fauna que es autóctona del lugar. Cuando nosotros alteramos y creamos el talud, no tienen más remedio que volver a construir madrigueras y pueden ir socavando y no pueden llegar a desestabilizar la estructura. Entonces, estamos obligados a respetar la fauna y tendremos que ingeniarnos una manera para proteger nuestra estructura respetando la vida silvestre, no solo por conciencia, sino que porque lo manda la ley. Y igual la flora. La flora correcta va a ser aquella que no sobrecarga el talud, que corte la escorrentía, que la canalice hacia donde nosotros hemos diseñado, y no esas plantas que después se convertirán en arbustos y después en árboles que van a pesar toneladas y que van a poner en riesgo la estabilidad del talud. Hay especies de árboles tan grandes que prácticamente van a destruir la estructura, van a destruir los sistemas de drenaje y subdrenaje. Entonces tampoco podemos permitir que eso ocurra. Parte de la labor de mantenimiento será gestionar esa flora, no matarla, pero por lo menos trasplantarla en una zona que no nos pueda provocar daño. Y de esa forma también vamos a agregar toda consideración pertinente, porque cada talud es diferente a los demás. Es el diseñador o la diseñadora quien conocerá las características específicas, individualizará el problema y identificará aquella condición que tiene que gestionar porque no la puede humanamente, no está en su alcance solucionar. Ahora, para definir el problema, vamos a tomar en cuenta factores externos y vamos a identificar también componentes propios del talud. Los factores externos que sí podemos gestionar son, por ejemplo, la erosión, la escorrentía y la actividad humana. En cierta forma, la actividad humana pues, se puede gestionar, no podemos anularla, por eso está en las condiciones. Pero acá en el problema le vamos a definir hasta dónde es un problema. Va a ser problema que arrojen la basura, va a ser problema que corran sobre la capa vegetal, van a poner en riesgo incluso su integridad si circulan sobre bermas o sistemas de drenaje. Y luego el talud en sí puede necesitar un tratamiento porque su geometría no es la correcta o sus propiedades geotécnicas. Habrá suelos cohesivos o habrá suelos que en presencia o en ausencia del agua se contraen y luego en presencia del agua se expanden, y eso va a necesitar que haya algún elemento para tratar esa debilidad propia del talud. Este es un diagnóstico que vamos a aplicar donde es una técnica bastante conocida, donde ubicamos primero las amenazas. Las amenazas son externas, como, así como las debilidades son internas, según una organización o una institución que quiere identificar sus amenazas. Las amenazas siempre vienen del exterior y las debilidades son intrínsecas, son propias de la estructura, son propias de la organización. Igual el talud. Entonces, nuestro diseño, nuestra consideración de diseño va a delimitar cuáles son las amenazas que vamos a gestionar y cuáles son las debilidades, las áreas de mejora que tiene nuestro talud. Dicho esto, este es el alcance del diseño: contrarrestar la amenaza identificada y la debilidad detectada. Cualquier elemento adicional
que tengamos que integrarla y que no es parte del suelo inclinado, no es parte del talud. Por lo tanto, no es parte de este estudio. Como ejemplo, cuando mencionamos que posiblemente circule un río en la base del talud, deberá diseñarse por aparte el elemento que resista el embate de la crecida y que proteja debidamente el talud. A lo mejor es un muro. Deberá ser algo que tenga la capacidad para soportar la fuerza y que al mismo tiempo soporte el desgaste y la erosión que pueda ocasionar una crecida del río. Pero ese no va a ser objeto del estudio de la estabilidad. Lo vamos a ver como un diseño aparte, cuyo elemento lo vamos a integrar posteriormente al talud. Entonces, si vemos, ahí tenemos una gráfica en la que hay una cuña de falla dibujada y han puesto un elemento, aquí mencionan de gavión, aunque la forma parece de otra, de su estructura, y un material de relleno adicional para impedir que el empuje activo nos vaya a generar una falla en la cuña. Si eso, en este caso, el muro en sí lo vamos a ver en otra etapa de este diplomado y nos vamos a concentrar meramente en el talud. El diseño y revisión, y esto es importante, de los taludes es una labor que corresponde a la mecánica del suelo. Si el perfil estratigráfico y las propiedades geotécnicas del lugar no corresponden a un suelo, entonces no aplica el diseño de estabilidad de taludes. Estamos en otro ámbito de la ingeniería. Por eso cuando vamos a pedir la cotización al laboratorio de suelo, y esto lo he mencionado, tenemos que decirle claramente para qué le estamos buscando. No es para cubrir un requisito en la PAMSA o el Metroplan. Se trata de que nosotros como diseñadores queremos conocer alguna información, queremos establecer dónde pasa esa cuña de falla. Para eso ya hay mucho software, pero necesitamos la información de campo que solo el laboratorio especializado puede realizar, porque ya hay una metodología establecida y para eso son empresas especializadas. Pero en ocasiones solo le decimos al laboratorio, necesitamos un estudio de suelo y dejamos a criterio del laboratorio qué pruebas son las que va a ir a hacer y qué información es la que nos va a entregar. Se trata pues que en este caso no nos vamos a convertir en máster en protécnica, pero sí vamos a aclarar las dudas para saber como diseñadores que está a cargo de la estabilización de taludes, qué información le voy a pedir al laboratorio. ¿Para qué me sirve el ángulo de fricción interna? Y si el laboratorio no me lo da, que a lo mejor no se lo pedía en la oferta, y antes de darle el anticipo, debemos estar claros cuál es el alcance de la labor que va a hacer el laboratorio, así como nosotros también estamos definiendo el alcance que va a tener nuestro diseño. Entonces igual, la cohesión, el ángulo de fricción interna que vimos en las aulas universitarias, aquí ya va a servir para algo, es una herramienta, es una medición, como el médico manda a hacer el estudio de laboratorio a su paciente para al final establecer un diagnóstico. Entonces, si vemos en la gráfica, no se parece a lo que armamos en un talud. El perfil estratigráfico se lo vamos a pedir al laboratorio de suelos y nos va a decir pues cómo está compuesto el terreno en el que estamos trabajando. Para ir resumiendo, cualquier elemento adicional que se requiera será objeto de un diseño adicional, valga la redundancia. No será parte del proyecto de estabilidad de taludes. Como ejemplo mencionamos, en el pie del talud corre un río
deberá aparte diseñarse un elemento que resista el embate de la crecida y proteja debidamente el talud. El diseño y revisión de la estabilidad del talud es una labor que corresponde a la mecánica del suelo. Si el perfil estratigráfico y propiedades geotéricas del lugar no corresponden a un suelo, no se aplicará el diseño del talud. De igual forma, como puede ser necesario un muro, podríamos necesitar elementos que anclen la superficie expuesta inclinada a la zona que está atrás de la cuña de falla, que es la parte estable. Eso tampoco es parte del talud, sino que es el diseño del terraplén. Incluso los sistemas de subdrenaje son diferentes. Este es el resumen que hemos mencionado para ir adentrándonos en la siguiente etapa. Mencionamos aquí el elemento adicional y abajo ese tipo de terreno terriblemente rocoso es diferente. Si hemos verificado que corresponde a un suelo y hemos verificado que hay delimitación de las obras del talud, ahí tenemos dos fotografías de dos suelos diferentes. Uno arcilloso, donde el tamaño es muy difícil, casi imperceptible al ojo humano, y en el otro un terreno con suelos granulares. Los dos son suelos. En este caso vamos a proceder a la siguiente etapa dentro de este módulo, que es la revisión de la estabilidad. Esta es la que todavía necesitamos para estar seguros que es un proyecto de estabilidad de muro. Si no pasa la revisión de estabilidad, entonces el médico de taludes va a tener que recetar un tratamiento con otro tipo de elementos. Ya no solo tendríamos que proteger la superficie inclinada de la estructura, sino que tendríamos la necesidad de incluir otros elementos, por lo que nuestro supuesto talud se va a convertir en terraplén o vamos a tener que construir muros. Y eso, como dije antes, lo estaríamos abordando en los módulos 3 y 4. Procedemos entonces con la revisión de la estabilidad.